El Grupo Z y la revista Panorama presentan Historia de las Olimpiadas. Capítulo 3. Asteroids ahead, Captain. We've been hit, sir. Stabilizers damaged. Sir, we've lost control. Captain, we no longer have gravity. Si usted observa detenidamente su televisor, descubrirá que la imagen parpadea. En Philips no hemos parado hasta encontrar la forma de que usted disfrute de las imágenes plenamente. El resultado son los nuevos televisores Philips Matchline 100 Hz. Con ellos, ver la televisión es más relajante para sus ojos. Philips Matchline 100 Hz. Deje que Philips le abra los ojos. El camino que va desde una medalla de oro olímpica hasta el Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados está lleno de muchas ironías dramáticas. En los Juegos de Tokio de 1964, Joe Frazier de Estados Unidos con camiseta y calzón blancos se enfrenta en la final a Hans Hubert de Alemania. Frazier no formaba parte del equipo original de Estados Unidos. Había reemplazado en el último momento a Euster Mathis, que se había roto un pulgar pocas semanas antes de los Juegos. Y se vio las caras con Hans Hubert, con la medalla de oro en juego. La pelea dura los 3 asaltos completos. Las opiniones están divididas. Joe Frazier es proclamado ganador por un voto, 3-2. 6 años más tarde, el hombre que compitió en los Juegos Olímpicos como sustituto y que ganó la medalla de oro en una difícil decisión, se convirtió en el primer ganador de una medalla de oro olímpica que ganaba un campeonato del mundo de los pesos pesados. Quizá el camino más extraño hasta el Campeonato del Mundo de los Pesos Pesados se inició en los Juegos Olímpicos de Helsinki de 1952. Allí las carreras de 3 hombres se entrelazaron en una combinación de victoria, humillación y muerte cuando buscaban el honor y la gloria de la corona de los pesados. Las competiciones de boxeo comenzaron al final de la primera semana de Juegos. Hasta ahora los boxeadores de Estados Unidos han ganado 4 medallas de oro. La victoria más sensacional la ha conseguido Floyd Patterson en los pesos medios, un boxeador de 17 años. Patterson solo necesitó 20 segundos para dejar a KO al rumano Vasily Tita. 3 de sus 4 victorias han sido por KO. Las predicciones dicen que cuando se haga profesional llegará a ser campeón del mundo de cualquier categoría que elija. Por fin llegan los pesos pesados. Eddie Sanders de Estados Unidos es el favorito principal para la victoria. En los 3 combates que le han llevado a la final ha conseguido 3 KO rotundos. También se dice de él unánimemente que se convertirá en campeón del mundo de los pesos pesados. El contrincante de Sanders, Ingemar Johansson de Suecia. Johansson es consciente del poder de pegada de Sanders. Se mantiene alejado de su oponente. El árbitro amonesta a Johansson para que empiece a pelear. La multitud empieza a protestar. Llaman cobarde a Johansson. Johansson no hace caso ni al árbitro ni al público. Continúa manteniéndose lejos de Sanders. Entonces el árbitro dice a los jueces que está descontando puntos a Johansson por su falta de combatividad. Por fin se para la pelea y Johansson es descalificado. No se le permite subir al podio de los ganadores y tendrán que pasar 3 décadas hasta que se le entregue por fin la medalla de plata. Los momentos de gloria olímpica fueron breves para Eddie Sanders.
Poco más de 2 años después, en su búsqueda del campeonato de los pesados, tuvo un trágico final. Murió de una dolencia cerebral producida en una pelea profesional. 7 años más tarde de los Juegos de Helsinki, Ingemar Johansson se rehabilitó tras su desgraciada actuación olímpica. Se convirtió en campeón del mundo de los pesos pesados al vencer a Floyd Patterson, al que se le había considerado como el boxeador más sobresaliente de las Olimpiadas de Helsinki. Johansson retendría el título menos de un año. También caería por KO. Irónicamente, el hombre que tumbó a Ingemar Johansson llegó a ser el primer hombre en la historia en ganar por 2 veces la corona de los pesados. Su nombre, Floyd Patterson. Al ganador de la carrera de 100 metros en los Juegos Olímpicos se le otorga el título de hombre más rápido del mundo. Ha habido 21 finales olímpicas de los 100 metros y 20 ganadores diferentes. En la competición femenina ha habido 14 finales y 13 ganadoras distintas de la medalla de oro. Solo una mujer ha ganado la medalla de los 100 metros en 2 ocasiones. Ámsterdam, 1928. Ceremonia del día de inauguración de los Juegos Olímpicos. Por primera vez se incluyen las pruebas femeninas de pista en los Juegos Olímpicos. Fanny Rosenfeld de Canadá y Betty Robinson de Estados Unidos son las 2 favoritas para ganar la primera medalla de oro que se da a una mujer en una prueba de pista. Hay 4 mujeres en la carrera. 2 de las finalistas han sido descalificadas por salir en falso. Fanny Rosenfeld a la izquierda y Betty Robinson a su lado llegan prácticamente empatadas. Después de muchas discusiones se concede la medalla de oro a Betty Robinson de Estados Unidos. Un doble honor para ella, ya que es la primera mujer en la historia en ganar una medalla en una prueba de pista. Los Ángeles, 1932. Stella Walsh, de Polonia, por la calle más cercana a la cámara, se convierte en la mujer más rápida del mundo. Después de la carrera, proclama que intentará ganar la medalla de oro 4 años más tarde. Berlín, 1936. En el equipo de Estados Unidos hay una joven velocista de Missouri. Su nombre, Helen Stephens. Retará a Stella Walsh por el título de mujer más rápida. Helen Stephens en el centro hace una salida rápida. Stella Walsh, la más cercana a la cámara, se acerca rápidamente. Stephens primera, Walsh segunda. La Segunda Guerra Mundial provoca la suspensión de las 2 Olimpiadas siguientes y los Juegos no vuelven a celebrarse hasta 1948 en Londres. Fanny Blackers-Koen, de Holanda, tercera por la derecha, gana la carrera de 100 metros, la primera de las 4 medallas que consigue. Tiene 30 años y es madre de 2 hijos pequeños. Después de sus victorias anuncia que competirá 4 años después en Helsinki. Sin embargo, una vez comenzados los Juegos, se le agrava una lesión y se retira de la competición. Marjorie Jackson, de Australia, se convierte en la mujer más rápida del mundo. Otra mujer australiana, Betty Cuthbert, gana la prueba de 100 metros en los Juegos de Melbourne de 1956 y también decide que quiere convertirse en la primera mujer en repetir una victoria olímpica. Roma, 1960. Durante meses el mundo ha estado aguardando la confrontación entre Betty Cuthbert de Australia y Wilma Rudolph de Estados Unidos. Sin embargo, el enfrentamiento no tiene lugar. Betty Cuthbert sufre una lesión en una pierna ya lesionada y se ve obligada a retirarse de la competición. Wilma Rudolph de Estados Unidos se convierte en la mujer más rápida del mundo. Tokio, 1964. La favorita es Wyoming Thais de Estados Unidos, tercera por la izquierda. Thais gana la medalla de oro en los 100 metros femeninos de Tokio.
México 1968. El desafío es otra vez el de convertirse en el primer velocista de la historia, hombre o mujer, que gana 2 medallas de oro sucesivas en la carrera de los 100 metros. Wyoming Thais acepta el reto. Thais es la tercera por la derecha. Wyoming Thais gana. Thais de Estados Unidos, la única velocista femenina en la historia de los Juegos que gana 2 medallas de oro en 2 Olimpiadas sucesivas. Los Juegos Olímpicos del 92 ya están en marcha. Ya puedes reservar tus entradas. Solo las encontrarás en las más de 2.600 sucursales del Grupo Banesto. Ven a buscarlas. Nunca has tenido los Juegos Olímpicos tan cerca. Banesto, el banco de los Juegos Olímpicos del 92. Hola amigos, hoy el deporte está de suerte porque ahora, sin que te cueste nada, puedes ayudar a mantenerlo en forma con esta tarjeta, Visa Deporte de Banesto. Siempre que la utilices en tus compras, Banesto destinará parte de su importe a tu federación y a la Fundación Amigos del Deporte. ¿Cómo lo ves? Pues ya sabes cómo ayudar a tu deporte favorito. Visa Deporte de Banesto, para mantener el deporte en forma. Solicítala. La prueba de 2 remeros con timonel ha visto a 2 de los medallistas de oro más jóvenes de la historia de los Juegos Olímpicos. En 1952 en Helsinki, Bernard Maliboire, de Francia, era timonel de la tripulación francesa que ganó la medalla de oro. El libro Guinness de los récords dice que Maliboire tenía 12 años, mientras que otros libros de récords afirman que 14. 52 años antes, en los Juegos de París, un niño de 10 años era el timonel del equipo holandés que ganó la misma prueba. Por desgracia, nadie se tomó la molestia de descubrir el nombre del niño. Los puristas de los libros de récords no consideran al timonel como un competidor, con lo que la ganadora oficial de una medalla más joven se dio a conocer en los Juegos de Berlín de 1936. Su nombre, Marjorie Gestring, de Estados Unidos. Con Hitler y otros dignatarios nazis mirándola, Marjorie Gestring escribió un capítulo en la historia de los Juegos. Le faltaban 3 meses para cumplir los 14 años cuando ganó la prueba de salto de trampolín. Estoy terriblemente contenta de haber ganado este campeonato y debo todo lo que he conseguido a mi entrenador Fred Caddy. Antes de que Marjorie Gestring fuera nombrada atleta más joven, este título lo tenía Aline Riggin, una estadounidense de 14 años que había ganado la prueba de salto de trampolín en los Juegos de Antwerp de 1920. 4 años más tarde, en París, Aline Riggin, que contaba entonces 18 años, ganó la medalla de plata en salto de trampolín y la medalla de bronce en los 100 metros espalda. 2 adolescentes lucharon en los 200 metros estilos individuales en los Juegos de 1972. La australiana Shane Gould, de 15 años, en la segunda calle desde abajo, derrotó a Cornelia Ender, una alemana oriental de 13 años, que nadaba por la cuarta calle desde abajo por 52 centésimas de segundo. 4 años más tarde, Cornelia Ender fue la estrella individual de los Juegos de Montreal. Los Juegos de Múnich vieron también al ganador más joven de una medalla de oro. Era Ulrich Meifert, de Alemania Federal, que ganó el salto de altura. Tenía 16 años y 3 meses. El récord de medallista de oro masculino más joven en pista lo seguirá teniendo probablemente Bob Mathias de Estados Unidos. Mathias ganó el decalón en los Juegos de 1948, cuando tenía 17 años, y por el momento no es probable que ningún atleta masculino por debajo de los 17 años pueda subirse al podio en los próximos Juegos Olímpicos de verano. La soviética Olga Korbut, de 17 años, fue la musa de los Juegos de Múnich al conseguir 3 medallas de oro. Pero 4 años más tarde era prácticamente una anciana comparada con Nadia Comaneci, de Rumanía. Nadia asombró al mundo de la gimnasia con una serie de resultados perfectos. Todo esto 4 meses antes de cumplir los 15 años. Los Juegos Olímpicos, donde cada 4 años el mundo rinde tributo a los jóvenes del mundo. Tradicionalmente los Juegos Olímpicos son para los jóvenes, pero algunos de los momentos más emocionantes de la historia olímpica han estado protagonizados por hombres y mujeres que habían pasado ya la flor de la vida. En 1908,
Oskar Swan, un sueco de 61 años, participó en su primera competición olímpica en tiro con rifle. 20 años más tarde, a la edad de 73 años, hizo su última aparición en unos Juegos. En el intervalo ganó 3 medallas de oro, 1 de plata y 2 de bronce. Es el ganador de una medalla más viejo en la historia olímpica. Los velocistas olímpicos alcanzan normalmente su mejor momento a los 20 y poco años. 2 velocistas en 1948 en los Juegos de Londres echaron por tierra esta teoría. En las pruebas femeninas de velocidad, Fanny Blackers-Koen, una holandesa de 30 años, fue llamada por la prensa la vieja de los Juegos. Era madre también de 2 hijos pequeños. En la prueba de los 200 metros, Fanny, la más cercana a la cámara, está en camino de ganar su tercera medalla de oro. Pocos días más tarde ganó su 4ª medalla de oro como miembro del equipo de relevos holandés. Fanny Blankers-Koen, la única mujer en la historia en ganar 4 medallas de oro en una Olimpiada. En esos mismos Juegos de Londres, Barney Ewell de Estados Unidos, con el número 70, era el más viejo de los velocistas. 5 meses antes había cumplido los 30, pero era todavía uno de los hombres más rápidos del mundo. Ewell, segundo por la derecha, quedó en segunda posición en la prueba de los 100 metros, mientras Harrison Dillard, primera calle por la izquierda, consiguió la medalla de oro. Antes de que los Juegos terminaran, Ewell ganó 1 oro y 2 platas, habiendo cumplido ya los 30 años. En los Juegos de París de 1924, Paavo Nurmi y Ville Ritola de Finlandia ganaron 9 medallas de oro entre los dos. Pero la historia más emocionante de los Juegos de París la protagonizó su compañero de equipo Albin Esteros, de 35 años. Esteros participó en la maratón, una prueba de 42 kilómetros, la carrera más dura del programa olímpico. El hecho de que Esteros estuviera en París era ya un tributo a su valor sorprendente. 20 años antes, en los Juegos de Estocolmo, había terminado en tercer lugar en los 10.000 metros. Justo antes de los Juegos, se había roto una pierna cuando participaba en una carrera campo a través. Aunque siguió compitiendo después de que su pierna curara, tenía dificultades para ganar. No consiguió formar parte del equipo finlandés que compitió en los Juegos de Antwerp de 1920. En París, 20 años después de su primera actuación olímpica, participó en la maratón. En poco más de 2 horas, la multitud se quedó perpleja al ver que Albin Esteros era el primer hombre que se aproximaba al estadio. Albin Esteros, de 35 años, había ganado una medalla de oro en uno de los regresos más memorables en la historia olímpica. Desde que comenzaron los Juegos Olímpicos modernos, nunca ha habido un empate en ninguna carrera o prueba de natación del programa olímpico. Ninguna medalla de oro ha tenido que ser compartida por 2 atletas porque los jueces no fueran capaces de declarar un ganador. En las últimas 3 décadas ha habido 2 pruebas de natación que han sido quizá las que han estado más cerca de ser impugnadas. En los 100 metros estilo libre de los Juegos Olímpicos de Roma de 1960 había una diferencia de apenas 1 metro entre todos los finalistas cuando se disponían a nadar los últimos 50 metros. Cuando se acercaban al final, Lance Larsen de Estados Unidos y John Devitt de Australia iban prácticamente igualados. Larsen tocó por debajo del agua, Devitt por encima. Todos los cronómetros que estaban encima de las calles marcaron que Larsen había llegado antes que Devitt. Sin embargo, los 6 jueces oficiales sentados a los lados de la piscina no pudieron ver a Larsen tocando bajo el agua. 3 se decantaron por Larsen, 3 por Devitt. Clasificación final: Devitt primero, Larsen segundo. Múnich, 1972. Los 400 metros estilos individual tienen un final similar. Gunnar Larsson de Suecia por la calle de abajo y el norteamericano Tim McKee tocaron la pared de la piscina a la vez. Cuando aparecieron los tiempos en los marcadores, Larsson y McKee estaban exactamente en la misma centésima de segundo. Los jueces fueron un poco más lejos. El resultado final: Gunnar Larsson había derrotado a Tim McKee por 2 milésimas de segundo.
Jack Davis de Estados Unidos fue probablemente el atleta más infortunado de la historia olímpica. En los Juegos de Helsinki de 1952, Davis, el más cercano a la cámara, y su compañero de equipo, Harrison Dillard, lucharon en los 100 metros vallas. Dillard ganó, pero en los tiempos oficiales se dio a Jack Davis el mismo tiempo que al ganador de la medalla de oro. 4 años más tarde, Davis intentó ganar en Melbourne. Davis, segundo por la izquierda, y su compañero de equipo, Lee Calhoun, iban saltando las vallas al mismo tiempo. En la cinta de llegada había otra foto finish. La foto trajo otra vez malas noticias para Jack Davis. Lee Calhoun había ganado la medalla de oro y de nuevo Davis tenía que conformarse con la de plata. Por segunda vez, Davis tenía el mismo tiempo que el ganador. En los Juegos de Múnich de 1972, la alemana occidental Heiden Rosenthal estuvo increíblemente en 3 finales apretadas. En el salto de longitud alcanzó los 22 pies y 3 pulgadas en su primer intento. Fue el mejor salto de toda la competición y ella ganó la medalla de oro por media pulgada. En el pentalón, Rosenthal iba detrás de Mary Peters de Gran Bretaña cuando se llegó a la última prueba, los 200 metros. Rosenthal tenía que batir a Peters con una diferencia de al menos 1 segundo y 22 centésimas para conseguir los puntos suficientes para la medalla de oro. Llegando a la meta, Rosenthal adelantaba a Peters, tercera por arriba, en 5 metros. Por fin se anuncia el tiempo. Rosenthal había batido a Peters por 1 segundo y 12 centésimas. Rosenthal se había quedado a 1/10 de segundo de ganar el pentalón. El último día, Rosenthal corría el relevo 4x100 por Alemania Federal. Su oponente, la alemana oriental Renata Stecker, ganadora de las medallas de oro de los 100 y los 200 metros. Rosenthal en el centro y Stecker a la derecha van casi igualadas. Rosenthal bate a Stecker y Alemania Federal gana el relevo 4x100 metros. Los Juegos Olímpicos, donde se han ganado y perdido medallas de oro por partes infinitesimales de segundo y por fracciones de pulgada. Presentamos el más avanzado mando a distancia. Pack Express, de puerta a puerta, para lo que usted mande. Sábado 11 de agosto. Final de los 1500 metros. Se espera que el ganador de la carrera sea uno de los 5 corredores que representan a 2 países. Steve Scott y Gene Spivey de Estados Unidos y 3 corredores británicos de la milla. Steve Cram, el campeón mundial de los 1500 metros de 1983. Sebastian Coe, el actual campeón olímpico. Y Steve Ovett, recordman mundial y que llegó en tercera posición detrás de Coe en las Olimpiadas de Moscú de 1980, 4 años antes. Es un momento olímpico poco usual. Estos mismos corredores británicos participaron en la final olímpica de Moscú 1980. En aquella carrera, Sebastian Coe quedó en segundo lugar, seguido de Steve Ovett, que había adelantado en la última vuelta al alemán democrático Jürgen Straub. En la recta, Sebastian Coe aumenta su diferencia y gana la medalla de oro. Steve Ovett debe contentarse con el tercer puesto. Steve Cram terminó octavo. En Los Ángeles, los 3 corredores británicos han tenido dificultades en los meses previos a esta final.
Steve Cram ha sufrido sucesivas lesiones en la ingle, la pantorrilla y el tobillo. Coe está en mala forma a causa de una enfermedad que casi le cuesta quedar fuera del equipo británico de 1500 metros. Había sido derrotado en los campeonatos británicos 5 semanas antes de los Juegos. Con todo, fue seleccionado junto con Steve Ovett y Steve Cram para representar a Gran Bretaña. La selección había sido desaprobada casi unánimemente por la prensa británica. El tercer finalista británico, Steve Ovett, es una sorpresa. Había sido hospitalizado por problemas respiratorios después de llegar en último lugar en los 800 metros. En contra de las órdenes de los médicos, Ovett abandonó el hospital y se clasificó para esta final. Sebastián Coe se escapa rápidamente, pero Omar Khalifa de Sudán con pantalón negro y Joseph Chesire de Kenia pasan primeros en la primera vuelta. A falta de 2 vueltas y media, Steve Scott de Estados Unidos con atuendo rojo empieza a adelantar por el exterior. Pasa de la octava a la primera posición. En esta parte de la carrera, la estrategia de Scott consiste en acelerar la marcha y forzar a los corredores con tirones repentinos para que gasten energías demasiado pronto. Un año antes, en los campeonatos del mundo de Helsinki, Steve Cram había dejado fuera a Scott en un emocionante y apretado final. Khalifa de Sudán con el número 780 va detrás de Scott y Sebastián Coe se coloca en tercera posición. Cram va detrás de Coe. En la recta, a 2 vueltas del final, se incrementa el ritmo. Scott sigue en cabeza. Coe es segundo. Abascal de España acompaña a Khalifa. Cram es quinto. Mantienen estas posiciones en los 100 metros siguientes, pero Scott acusa el esfuerzo y es incapaz de alejarse de los otros corredores. Coe es segundo. El español Abascal tercero. Khalifa de Sudán es cuarto, seguido de Steve Cram y Steve Ovett de Gran Bretaña. A falta de 600 metros, Scott pierde su posición. Abascal pasa al cansado norteamericano y se coloca primero. Coe es segundo. Le siguen sus compañeros de equipo Steve Cram y Steve Ovett. En quinto lugar se coloca Jim Spivey, de Estados Unidos. Nadie se da cuenta, pero Steve Ovett está teniendo problemas respiratorios. A menos de una vuelta para el final, el exhausto Steve Ovett se retira de la carrera. A falta de 300 metros, Abascal va en primera posición, seguido de Cram y Coe. Coe empieza su sprint final. Cram aguanta el tirón a duras penas. Abascal es tercero. Joseph Chesire de Kenia se ha colocado cuarto. Sebastián Coe primero, Steve Cram segundo, José Abascal España tercero.